Muy buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda el profesor Manuel Cucho Venegas del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 19 del segundo trimestre, la sesión a desarrollar se va a llamar los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades. Esta sesión está dirigida a todos los estudiantes del primero de secundaria de las secciones A, B, C y D, esperando de que se encuentren muy bien de salud al lado de todos sus familiares, y recuerda de no bajar la guardia y de seguir cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagiarte del COVID-19. Bien chicos, vamos a empezar. En esta sesión, la competencia a trabajar es gestiona responsablemente los recursos económicos. La capacidad es toma decisiones económicas y financieras. Y el propósito es que los estudiantes reconozcan la importancia del uso de los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades para el adecuado desarrollo y desenvolvimiento de los seres humanos individual y colectivamente, con el fin de mejorar su bienestar y el de su familia. ¿Pero qué son los bienes? Acá vemos, chicos, ejemplos de bienes. En la parte superior vemos automóviles, computadoras, materiales, ¿no? Un edificio, entre otros, ¿no? Y acá abajo vemos la imagen donde dice propiedad intelectual. Pero vamos a ver qué son los bienes. Los bienes dice que son todos los medios o elementos materiales e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades individuales o colectivas y que contribuye, dice, al bienestar de los individuos. Entonces acá estamos viendo que los bienes son elementos o medios materiales e inmateriales. Acá en la parte superior vemos, como ya hemos dicho, automóviles, computadoras, entre otros. Estos que están acá corresponden a bienes materiales. Ya, a bienes materiales, porque los bienes materiales tienen existencia física o se pueden tocar. Y esta imagen que está acá abajo corresponde a la propiedad intelectual, ¿no? Y la propiedad intelectual es como consecuencia del intelecto y la inteligencia humana. Y la inteligencia y el intelecto del ser humano son de carácter inmaterial, porque no se puede tocar por la inteligencia ni el intelecto humano. Por eso se dice que los bienes se clasifican en materiales e inmateriales. ¿Cómo se clasifican los bienes? Los bienes, según su naturaleza o abundancia, en la satisfacción de las necesidades, se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en bienes libres y bienes económicos. ¿Qué son los bienes libres? Dice. Estos bienes son abundantes y dice que su obtención no supone ningún esfuerzo físico. Es decir, estos bienes se encuentran en el medio ambiente o en la naturaleza, ¿no? O es de origen natural, como por ejemplo el aire o los rayos solares. En cambio, los bienes económicos dice que son aquellos cuya disponibilidad es escasa en relación con las necesidades que satisfacen. Una característica más es que los bienes económicos son hechos por o elaborados por el ser humano, a diferencia de los bienes libres, que son de origen natural. Ejemplo de los bienes económicos: un automóvil, electrodomésticos, gasolina, celulares, entre otros. Y acá a la derecha de esta imagen vemos, ¿no?, ejemplos de bienes económicos y acá de bienes libres. Pero para esta vez vamos a trabajar la clasificación de los bienes económicos. Los bienes económicos se clasifican de la siguiente manera, dice: A, según su función. Estas se subdividen en bienes de consumo y bienes de capital. ¿Qué son los bienes de consumo? Son los que sirven para satisfacer directamente una necesidad, ¿no? O sea, ya es de uso directo. Ejemplo: comida, vestido, medicina, calzados, entre otros. En cambio, los bienes de capital, dice, son aquellos bienes que se utilizan para hacer otros bienes, ¿no? Y ya al último de la obtención de ese bien, ya último, a ese bien se llama bien final, ¿no?
estos ejemplos de bienes de capital son la maquinaria industrial o las herramientas, ¿no? La maquinaria industrial, por ejemplo, una máquina para hacer zapatos. Esa máquina me sirve para hacer zapatos, pero el bien ya para consumir o el bien final es el zapato. Igual, las herramientas podemos tener serrucho, martillo, clavos, que le sirven al carpintero para hacer muebles. En cambio, ya el mueble ya es el bien de consumo, pero estamos hablando acá de bienes de capital, ¿no? Que son bienes que sirven para hacer otros bienes. Según su durabilidad, dice que se subdivide en bienes duraderos y bienes perecederos. Los bienes duraderos dice que pueden usarse varias veces. Por ejemplo, lavadora, automóvil, televisión, una camisa, un pantalón, etcétera, ¿no? Muchas veces se puede utilizar. En cambio, los bienes perecederos son aquellos, dice, cuyo uso-consumo no es breve o se utiliza una sola vez. Ejemplo, helado, hamburguesa o los conocidos descartables, ¿no? Por eso se llama descartables, ¿no? Solamente se utilizan una sola vez. El otro es según su grado de elaboración, que son bienes intermedios y bienes finales. ¿Qué son los bienes intermedios? Dice, son los que necesitan alguna transformación para que puedan satisfacer una necesidad. O son bienes, o sea, que todavía no están para su uso, para su consumo. Ejemplo, dice el petróleo, minerales y la harina, ¿no? Si yo tomo como ejemplo uno de ellos, la harina. La harina es un bien intermedio porque me va a servir para hacer, por ejemplo, pan. El pan ya va a ser el bien final, ¿no? El que lo voy a consumir. Igualito, la harina me sirve para hacer ¿qué? Tortas o pasteles. Tortas y pasteles ya va a ser el bien final. Por eso que se pone acá harina, ¿no? Harina, bien intermedio, o sea, todavía no es para su consumo directo. En cambio acá el bien final dice que ya son aquellos que pueden ser usados o consumidos directamente. Como por ejemplo un libro, una camisa, un mueble. Un libro ya no se puede convertir en otra cosa, ¿no? Al igual que la camisa, ¿no? Ya son de usos directos. En la otra clasificación, según su relación entre sí, dice que tenemos bienes sustitutos y bienes complementarios. ¿Qué son los bienes sustitutos? Son aquellos que reemplazan a otro en la satisfacción de una necesidad. Ejemplo, carne de pollo por carne de res. De repente tengo menos plata, pero necesito alimentarme con carne. Entonces no puedo comprar carne de res, pero puedo comprar carne de pollo. Entonces ese bien reemplaza al otro bien en la satisfacción de mi necesidad de alimento. Por ejemplo, hoy día no quiero comer arroz, pero quiero comer papa. Entonces la papa va a reemplazar al arroz en la satisfacción de la necesidad de alimentación. O sea, la papa ha sustituido al arroz. Y así muchos ejemplos. Y el otro son los bienes complementarios, ¿no? Los que tienen que usarse conjuntamente para satisfacer una necesidad. Ejemplo, si yo me compro mi automóvil, yo necesito de gasolina, ¿no? O de repente de gas, ¿no? También. O sea, yo no puedo usar mi automóvil sin gasolina porque no se va a mover. Igual, yo quiero alimentarme, necesito de un plato, pero a la vez necesito de un cubierto, ¿no? Para comer, digamos, con más facilidad. Por eso quiere decir de que estos bienes tienen que usarse conjuntamente, por eso se llama bienes complementarios. El otro es según su aspecto jurídico, ¿no? Que se subdivide en bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles dice que son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro. No se pueden llevar de un lugar a otro. Electrodomésticos, ¿no? La refrigeradora, televisor, licuadora, entre otros, ¿no? Automóviles, maquinarias, o sea, se pueden mover de un lugar a otro. En cambio, los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro porque están en un lugar fijo, pegado al suelo. Por ejemplo, un edificio, una casa o un terreno, ¿no? Son bienes, ¿no? Que no pueden llevarse de un lugar a otro. Y el último es según su propiedad, que se clasifican en bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos, estos pertenecen al Estado o a toda la sociedad. Y entre ellos tenemos al parque público, ¿no? Donde van distintas familias, distintas personas, ¿no? Y ahí nadie es el dueño. El otro son los puentes, ¿no? Que sirven para trasladarse de un lugar a otro, al igual que las carreteras. O sea, son bienes que pertenecen a toda la sociedad en general o al Estado. Y los bienes privados son los que pertenecen a un individuo o un grupo particular de personas, ¿no? Que puede ser una empresa también. Ejemplo, están los relojes, automóviles, entre otros. Muy bien, muchachos. Hemos visto qué son los bienes, pero ahora vamos a ver qué son los servicios.
Dice que los servicios son las distintas actividades que realizan las personas o grupos de personas para atender a otras. ¿Cómo se clasifican los servicios? A, según su origen, y B, según su destinatario. Según su origen, se dividen en privados y públicos. Los privados lo organiza y administra un privado, no un particular. Y los públicos está a cargo de el Estado. Y según su destinatario o a quién llega, se dividen en individuales y colectivos. Los individuales son aquellos que se brindan a una persona, como por ejemplo cuando uno se corta el cabello, ¿no? Es a una sola persona. Cuando uno se va a atender al médico, también se atiende a una sola persona, ¿no? Y los colectivos, aquellos que satisfacen las necesidades grupales o de toda la sociedad, como por ejemplo la educación, digamos, pública que estamos realizando. Yo no enseño a un solo alumno, sino a varios. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, vamos a ver un videíto para entender más de los bienes y servicios. Hola amigos, mi nombre es Kono y espero que estén muy bien. Y el tema de hoy es bienes y servicios. Tal vez has oído hablar sobre los bienes y servicios en los libros o en las noticias, pero ¿qué son los bienes y servicios? Así que vamos comenzando. En primer lugar vamos a hablar sobre los bienes. Pero, ¿qué son los bienes? Los bienes son objetos materiales tangibles, o sea que se pueden tocar, y que por sus características tienen la capacidad de satisfacer las necesidades humanas. Los bienes se pueden dividir en dos, en bienes económicos y bienes libres. Pero por el momento nos enfocaremos a los bienes económicos. Los bienes económicos tienen las siguientes características. En primer lugar, los bienes económicos satisfacen una necesidad. En segundo lugar, no se encuentran en abundancia, o sea, son escasos. Y en tercer lugar, para conseguir los bienes económicos se necesitan realizar actos económicos, o sea, se tiene que trabajar para poder obtenerlos. Pero vayamos a un ejemplo de los bienes económicos. Esta sandía satisface mi necesidad de comer, o sea, que sí cumple la primera característica. En segundo lugar, no se encuentra en abundancia. No es como que todos tengamos muchas sandías en nuestras casas. Y en tercero, para poder conseguirla, tuve que haber trabajado para obtener dinero y así poderla comprar. Algunos otros ejemplos de bienes pueden ser casas, coches, zapatos, ropa, tenis, una cámara, una máscara, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que ya acabamos con los bienes, ¿qué son los servicios? Los servicios son aquellos resultados del trabajo que no se manifiestan bajo la forma de bienes materiales tangibles, o sea, son intangibles y que por lo tanto no se pueden tocar. Y también, al igual que los bienes, satisfacen necesidades humanas. A diferencia de los bienes, los servicios se consumen al momento en que se producen. Algunos ejemplos de los servicios son: los servicios médicos satisfacen la necesidad de estar sano. Los servicios de transporte satisfacen la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Los servicios de un artista, por ejemplo, un concierto, satisfacen la necesidad de diversión. Y pues eso es todo por el video de hoy, conitos. Espero que les haya servido para entender un poco más sobre los bienes y servicios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. También me puedes seguir en mis diferentes redes sociales para que encuentres más contenido y te dejo los links en la descripción del video. Y nos vemos en otro video, conitos. Bye. Bien, chicos, ya hemos desarrollado un video, hemos visto, y ahora viene a continuación nuestra actividad, que va a estar dividido también en dos partes, ¿no? Acá vemos una primera parte y acá vemos una segunda, ¿no? Dice acá: después de observar el video, responde las siguientes preguntas, que son 4 que están acá. Y en la siguiente es realizar una investigación y el desarrollo de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre consumo y consumismo? ¿Qué es el INDECOPI y cuál es su función? ¿Y qué es el libro de reclamaciones y dónde se encuentra? Entonces, muchachos, espero que les haya gustado mucho esta sesión y espero sus tareas o sus evidencias de esta sesión lo más pronto posible. Muy bien, esperando que nuevamente les haya gustado y recuerda, cuídate y cumple las medidas de prevención. Quédate en casa. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima y cuídate mucho.